El puerto en paralelo. En la siguiente presentación conoceremos sobre qué es un puerto o una interconexión en paralelo. Veremos un poco de su historia, las ventajas y desventajas de este puerto. Veremos lo que es el puerto específicamente para computadores. Veremos la norma Centronics, el periférico programable PPI 8225 y veremos diferentes protocolos que se utilizan para el envío de datos mediante el puerto en paralelo, como ser el SCSI, el IDE o ATA. Veremos una comparación entre ambos y por último la norma IEEE 488 con su bus GPIB. Y para esto nos ayudaremos mediante mapas mentales donde expondremos las ideas principales y también mediante imágenes que ayudarán a visualizar lo que vayamos explicando. Bueno, empecemos con una pequeña introducción a lo que es el puerto en paralelo. Para esto primero diremos que un computador no puede estar formado solamente por el CPU y la memoria, puesto que necesita comunicarse con el mundo exterior, es decir, con dispositivos y periféricos que se encuentran en el exterior. Una de estas soluciones para lograr esta comunicación, una de estas soluciones fue lo que es el puerto en paralelo, que no es nada más que el envío de bytes y a la vez, es decir, los bits que se envían a los distintos periféricos o los bits que se envían entre dos dispositivos viajan en paralelo. Su mismo nombre lo indica. Ahora veremos un poco de la historia y evolución de este puerto en paralelo. Primero se lanzó el primer puerto en paralelo en 1981 por la compañía IBM, que introdujo la computadora personal que venía con este puerto en paralelo para la interconexión entre computadora y impresora. Así que se empezó a utilizar este tipo de interconexión, pero poseía la desventaja de que no había una estandarización del envío de datos mediante este puerto en paralelo. Así que recién en 1991 hubo una reunión de todos los fabricantes que habían empezado ya a utilizar este puerto para estandarizar, y así se fueron creando ciertas normas, ciertos protocolos que regían el puerto en paralelo. Además también fue sufriendo modificaciones, mejoras a lo largo de los años. Antes el primer puerto bidireccional no era, el primer puerto en paralelo no era bidireccional, y después ya se fue haciendo bidireccional, es decir, permitía el envío, o sea, la transmisión de datos que recibir datos. Y claro, también se amplió a otros dispositivos, no solamente para impresoras, pero se lo empezó a utilizar para la transmisión de datos a otros periféricos como cintas de copias de respaldo, discos duros, etc. Y al final de todo, cayó en desuso. Ya veremos más adelante por qué. Como ventaja de este puerto está la obvia razón de que al viajar en paralelo los datos se supone que va a ser más rápido que no si enviamos los datos uno por uno. Y al enviar varias señales al mismo tiempo también me permite un mayor control sobre los dispositivos. Ahora, la desventaja de este puerto es que al viajar en paralelo los bits, los campos magnéticos que forman cada uno de ellos se afectan unos a otros. Recordemos que un bit no es más que un impulso eléctrico y tiene la propiedad
por naturaleza de formar campo electromagnético alrededor de sí. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos viajar estos bits por una distancia muy larga? ¿O qué pasa si le aumentamos demasiado la velocidad? Bueno, estos campos electromagnéticos se van a influir unos entre otros y van a causar una distorsión de la señal. Es por eso que, como desventaja a consecuencia de este hecho, está que no se permite el uso de cables muy largos, debido a la que la señal se distorsionaría completamente, y tampoco se puede lograr una velocidad muy alta, porque también se perdería lo que es la señal, ¿no? Sería muy débil. Bastante frágil este tipo de transferencia. Pero bueno, fue por eso que cayeron en desuso y hoy en día ya no se usa el puerto en paralelo externo. Pero a modo de paréntesis, vale recalcar que el puerto en paralelo sí se utiliza, pero en el interior de la computadora, donde las distancias son tan pequeñas que no hay peligro de distorsión de señal. Entonces, en ese caso, sí es más óptimo hacer el envío de datos en paralelo. Ahora veamos un poco de conexiones en paralelo de computadora. Podemos destacar tres tipos diferentes de conexiones en paralelo que fueron evolucionando. Tenemos el Standard Parallel Port, el Enhanced Parallel Port y el Extended Capability Port. Analizando un poco cada uno de ellos, tenemos que el primero, el puerto paralelo estándar, surgió en 1981 por la IBM. Ya habíamos visto que esta fue la primera compañía en lanzar una computadora personal con dicho puerto. No era bidireccional, no permitía el acceso directo a la memoria y permitía una velocidad de 150 kilobytes por segundo. Paréntesis, aquí el hecho de que no era bidireccional no significa que no pudiera hacerlo. Es decir, en realidad este puerto sí tenía la capacidad para ser bidireccional, pero todavía no está habilitada esta función, esta modalidad. En 1994 fue que recién se lanzó el Enhanced Parallel Port por toda esta compañía. Este sí era bidireccional, todavía no tenía acceso a la memoria, directo a la memoria, y aumentó su velocidad a 2 MB por segundo. En el mismo año también se lanzó su compañero, el Extended Capability Port, por estos fabricantes. Sí era bidireccional y este sí tenía acceso a la memoria directa y tenía una velocidad de 2 MB por segundo.